En el tema 2.6 se habla de los conceptos más importantes, que es el trabajador, que es la persona que contratan para que haga los trabajos, obviamente, de un lugar. La empresa, que es el lugar en donde se trabaja, el patrón, que es el que dirige a los trabajadores, y el establecimiento, que pues es el lugar en donde se encuentra. En el tema 2.7 se habla sobre las autoridades del trabajo en la legislación laboral, en el cual incluyen algunos ejemplos como la Inspección del Trabajo, la Comisión Nacional y Comisiones Locales de Salarios Mínimos, la Junta Federal y las Juntas Locales de Conciliación. Obligaciones y prohibiciones de los trabajadores y patrones. Las obligaciones y prohibiciones son las responsabilidades que tiene el patrón y en caso de que las quebrante sería motivo de procesarlas ante los tribunales de justicia en caso del patrón y en caso de los trabajadores en caso de que las quebrante serían sancionadas por parte del patrón. Una prohibición es el impedimento que existe de hacer, tocar o usar algo que implique riesgos a la vida y la manipulación sin conocimiento puede provocar serios daños o porque existe una ley que lo restringe. Un ejemplo de obligación por parte del patrón sería pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Un ejemplo de prohibición sería negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Obligaciones de los trabajadores. Un ejemplo de ese sería cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. Y un ejemplo de prohibición del trabajador sería portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija. Los siguientes temas. Habitación de los trabajadores. Es un derecho que se le otorga al trabajador por parte de la empresa para que éste pueda adquirir una vivienda digna y que sea descontada de su salario por medio de un porcentaje. Ejemplo, cuando se entra a trabajar en una empresa y eso otorga las prestaciones laborales como la de Infonavit, de modo que después de un determinado tiempo el empleado va acumulando puntos y se hace acreedor a un crédito para poder solicitar su propia casa y que se le irá descontando desde su salario una cierta cantidad. Capacitación y adiestramiento. Capacitación es el acto de obtener conocimientos nuevos diferentes a los habituales que proyectan al trabajador hacia un nivel superior, tanto el orden jerárquico como el provecho económico. El adiestramiento es la acción de mejora en la actividad normal. Ejemplo, cadena comercial Oxxo. Cuando una persona va a solicitar el trabajo y se le concede, la primera semana se le brinda una capacitación en las oficinas y posteriormente en la tienda. Esto para enseñarle cómo funciona el sistema. Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Es la prioridad que tienen los trabajadores para ocupar una vacante o de nueva creación con respecto a otras personas. Los derechos de preferencia pueden ser por preferencia y nacionalidad, razón de su antigüedad, necesidad y sindicalización. Un ejemplo de esto es cuando dos personas están intentando conseguir un trabajo, pero una no tiene sindicato, mientras que la otra sí tiene sindicato, por lo cual a la primera persona se le considera inferior, de modo que el trabajo se le da al que sí tiene sindicato. En el tema 2.13 habla sobre el trabajo laboral de las mujeres, que abarca desde el artículo 164 hasta el artículo 172 de la Ley Federal del Trabajo. La legislación laboral protege principalmente los aspectos sobre la maternidad de las mujeres, estableciendo supuestos donde se obliga a los patrones a tener consideración con las mujeres embarazadas. Un ejemplo de esto es que se prohíbe el empleo como fuerza laboral de mujeres embarazadas para realizar trabajos peligrosos. El Código Sustantivo del Trabajo también nos habla sobre las condiciones laborales de los establecimientos donde existe la fuerza laboral femenina, indicando, por ejemplo, que la empresa tiene la obligación de tener sus instalaciones sillas suficientes para el descanso de las mujeres. En el tema 2.14 nos habla sobre el trabajo de menores,
De este se abarca desde el artículo 173 al 180 de la Ley Federal del Trabajo. En este habla de que los mayores de 14 y menores de 16 deben tener certificado médico para que los jefes de una empresa los puedan contratar. Pero claro que siempre existen unas reglas y normas que se tienen que respetar para que sean contratados. Una de estas son que no podrán trabajar en un lugar en donde se afecte su integridad física o moral, como no trabajar en bares o en lugares donde se afecte su moral y las buenas costumbres. En el tema 2.15 se exponen las prescripciones de las acciones laborales del trabajador. La Ley Federal del Trabajo, a partir del artículo 156, establece los tiempos o plazos para que los trabajadores y los patrones puedan demandar los derechos o prestaciones que correspondan. Por ejemplo, si el patrón no le pagó al empleado sus prestaciones, como por ejemplo aguinaldo, vacaciones, tiempo extra, ¿qué él hizo? El empleado tendrá como plazo de 1 año para poder demandar al patrón por el pago de sus prestaciones.